requiere trabajo preparar o pues igual el tiempo tuyo ahora. Entonces, en Cuantil, pues, digamos, trabajamos en temas de analítica, cosas de ingeniería de datos y de hecho hemos hecho algunos proyectos con la Fundación Valle Lili y pues nos alegra mucho ver pues que se estén haciendo todas estas cosas en la fundación, pues en general en Colombia y en universidades que no conocemos. Entonces, yo pues me refiero que no con quienes no hemos trabajado, por supuesto que conocemos. Pero me gustaría que de pronto contaras un poquitico en 3 minuticos de tu formación, de que estudiaste pues aquí en Cali y ya, y después tienes una hora para contarnos sobre tu tesis. Listo. Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación a este seminario y mucho gusto. Mi nombre es Natalia Santamaría Macías. Soy ingeniera biomédica, graduada de la Universidad Autónoma de Occidente, aquí en Cali. Yo me gradué en noviembre del año pasado y justamente mi trabajo de grado es el que les voy a presentar. Pues es el uso de lo que es Machine Learning en el campo ya de la medicina, que es una de las ramas por las cuales uno se puede desempeñar en esta ingeniería biomédica, el poder conectar pues justamente lo que es la ingeniería con la medicina y siempre ir en la búsqueda de mejorar lo que es toda esta parte de, de la salud. Bueno, en general sería esto. Igualmente, pues este es un primer paso. Ya me gradué, estoy ya buscando también pues, las formas para continuar por esta línea. Realmente me ha gustado mucho y me parece muy interesante porque es algo que al menos en la universidad hace falta explotar. Y en Fundación Valle Lili me dieron esta oportunidad justamente. Súper, muchas gracias, súper chévere. Entonces, bienvenida y dale, adelante. Esto es muy informal, pues, o sea, te hacemos preguntas de vez en cuando si es que se anima la gente, entonces no te preocupes. Bueno, listo. Eh, ella se está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Sí. Bueno. Como tal, el presente trabajo, como les indicaba, fue mi trabajo de grado. El nombre es el desarrollo de una metodología de identificación automática de diagnósticos críticos a nivel cerebral en el Departamento de Radiología de la Fundación Valle de Lili. Con este trabajo participé como ponente en la conferencia colombiana en aplicaciones de inteligencia artificial de la IEEE y en el encuentro de semilleros de investigación a nivel departamental y nacional. Bueno, como el título lo menciona, lo que buscamos es la identificación de diagnósticos críticos a nivel cerebral. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es esto. Como tal, un diagnóstico crítico es un hallazgo que se detecta en un estudio radiodiagnóstico y que requiere, bueno, que es muy importante y requiere una acción clínica de emergencia precisamente para evitar algún efecto adverso en un paciente, precisamente porque esto supone un gran riesgo para la vida del paciente. Este está relacionado con patologías que tienen altas tasas de morbilidad y mortalidad y son detectados, como lo mencionaba, en imágenes radiodiagnósticas que buscan a la final diagnosticar, monitorear e iniciar un tratamiento necesario para alguna enfermedad en el sistema nervioso central. Entre los diagnósticos críticos, como para ya ejemplificar más, están las masas cerebrales. Las lesiones intracraneales causadas por estas son los diagnósticos más frecuentes en medicina y por lo cual se mandan estudios cerebrales. Entre los efectos se puede ejemplificar lo que son los edemas cerebrales, que se define como el aumento en el líquido bueno, el contenido del líquido en el cerebro provocando un aumento en el volumen cerebral, un aumento en la presión intracraneal y asimismo se va a reducir el flujo sanguíneo y la disminución en el suministro de oxígeno, que para un paciente va a ser algo crítico porque uno puede comprometer precisamente su salud e incluso llegar
a la muerte. Otro de los diagnósticos que se pueden dar críticos son los hematomas, por ejemplo, los hematomas subdurales, hematomas epidurales, y la resonancia magnética es muy usada en estos casos porque lo primero que se manda, por lo general, es tomografía computarizada, pero si en estas sale negativo y aún así hay la sospecha, por eso es que pues, se toman las resonancias magnéticas porque es un método más sensible para detectar este tipo de diagnósticos. Por último, otro de los diagnósticos que hay son enfermedades cerebrovasculares, como las hemorragias subaracnoideas, el accidente cerebrovascular, que se divide en isquémico y hemorrágico. Estas últimas, que son las enfermedades cerebrovasculares, son de suma importancia porque incluso según estadísticas del DANE, en el 2019, al menos en el primer trimestre, eran la tercera causa de muerte principal tanto en hombres como mujeres en Colombia. En el 2020 siguió siendo la tercera causa principal, a pesar de, ya sabemos cómo ha estado la situación en todo el 2020 por COVID, y aún así seguía estando en este top, y justamente de tercero. Entonces, respecto a la lectura de de estas imágenes, en una entidad prestadora de servicio de salud van a haber varios factores. La revisión va a ir acorde a la aseguradora, la fecha de estudio, es decir, el momento en que se toma el examen, y el tipo de admisión, bien sea urgencias, hospitalización o ambulatorio, donde se da prioridad a lo que es urgencias y hospitalización. Y asimismo se tiene presente que los tiempos de diagnóstico van a ser fundamentales, pues, por todo este tipo de protocolo, donde se va a requerir una prioridad si hay un hallazgo crítico en el examen de un paciente. Y aunque no existen tiempos internacionales pues para el reporte de estos diagnósticos, hay instituciones, bueno, centros clínicos de referencia mundial, como es el Colegio de Medicina de la Universidad de Florida, que indica que estos tiempos deben ser menores a 60 minutos, precisamente por el riesgo que puede llevar a un paciente. Pero aún así, estas situaciones respecto a los tiempos han llegado a generar demandas contra los radiólogos, en donde se argumenta que hubo un retraso en la atención clínica de los pacientes y se expuso a riesgos a su salud. Y llegan a decir que es por negligencia médica, pero esto es lo grave de la situación, porque un radiólogo hace lo que puede, pero el volumen de estudios es muy alto y esto está relacionado, según lo que menciona el National Health Service de Inglaterra, en donde la demanda de los servicios de radiología ha tenido un crecimiento de más de un 3.6% anual. Entre los exámenes diagnósticos, como ya para ver más la magnitud, van a estar radiografías, ecografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, tomografías por emisión de positrones y tomografías por emisión de fotón simple. Incluso en los Estados Unidos, la estadística del 2016 mostró el incremento que hubo en los estudios radiodiagnósticos de la población general. Como lo vemos, hubo 141 tomografías computarizadas por cada 1000 pacientes, 347 ecografías por cada 1000 pacientes, 64 resonancias magnéticas por cada 1000 pacientes y 22 estudios de medicina nuclear por cada 1000 pacientes. Entonces, teniendo en cuenta este incremento en los estudios radiodiagnósticos, la alta tasa de morbilidad y mortalidad de los diagnósticos críticos y la importancia de su detección temprana para el reporte y asimismo tener una acción clínica de manera oportuna, se exalta la necesidad de priorizar la revisión de los estudios de los pacientes cuando haya algún diagnóstico crítico y asimismo minimizar los efectos negativos que pueden derivarse para un paciente. Bueno, en este trabajo se escogió la resonancia magnética, que esta es la técnica más sensible para identificar anormalidades a nivel cerebral.
La obtención de estas imágenes se hace por medio de un resonador magnético que utiliza una serie de gradientes de campos magnéticos, los cuales van a detectar una serie de moléculas de hidrógeno que están presentes en las células, pues que estas son protones que están presentes en las células, y como estas emiten energía, el resonador las va a detectar, y asimismo, dependiendo de la cantidad de estas moléculas, va a diferenciar entre ciertos tipos de tejidos. Como tal, los estudios de resonancia magnética fueron obtenidos en Fundación Valle Lili con un escáner MRI Siemens de 1.5 Tesla. Todas estas imágenes fueron inspeccionadas para detectar artefactos de movimiento y que no nos fueran a afectar el estudio. Y un radiólogo experimentado confirmó la ausencia o la presencia de hallazgos críticos. Entre estos estudios de resonancia magnética hubo un total de 98 pacientes. 33 de estos contenían cerebros sin alteraciones, que los voy a nombrar como sanos en el posterior presentación, y 65 de estos tenían cerebros con alguna anormalidad. De estos estudios de resonancia magnética se tenían 5 secuencias que podría definirse o distinguirse como 5 tipos de resonancia magnética. Estos varían según las intensidades de señal que se pueden ver en las imágenes. Entre las secuencias está las imágenes ponderadas en T1, imágenes ponderadas en T2, FLAIR, ADC y TRACE. Como tal, las 3 primeras secuencias, T1, T2 y FLAIR, hacen parte del protocolo típico de resonancia magnética cerebral del Colegio Americano de Radiología, y las últimas 2 hacen parte de las imágenes ponderadas por difusión, siendo secuencias que se basan en la difusión de las moléculas de agua del tejido cerebral, y estas han demostrado cierta eficiencia, bueno, la capacidad de detectar cambios tempranos y sutiles en el cerebro antes que las imágenes convencionales. Por ejemplo, con estas se pueden llegar a detectar lesiones como tumores, infecciones cerebrales, desmelinización aguda y en general ciertos trastornos neurometabólicos. Como observamos en cada una de las imágenes, estas tienen intensidades de señal características en donde se diferencia lo que es materia gris, materia blanca y líquido cefalorraquídeo. Para contextualizar, la materia gris sería la parte más externa del cerebro, que como vemos, por ejemplo, en FLAIR, es lo que está más externo y se ve más hiperintenso. Sigue lo que es materia blanca, y el líquido cefalorraquídeo es el que está en los ventrículos y pues es el que hace recorrido por el sistema nervioso central. Bueno, respecto ya al procesamiento de estas imágenes, estas venían en un formato tipo DICOM, el cual es el formato de datos para la mayoría de equipos de imágenes diagnósticas y proporciona una interoperabilidad en todo el hardware, pero no está diseñado para una fácil y eficiente manipulación de los datos, debido a que por un solo paciente pueden venir muchos archivos, por lo que se hizo la conversión a un formato tipo NIfTY, que comprime los archivos, los estudios de un solo paciente en las diferentes secuencias de resonancia magnética. Posteriormente se hizo la extracción del cráneo, porque lo que a nosotros nos interesaba era el tejido cerebral. Aquí es donde nosotros vamos a ver las diferencias en las intensidades de la señal. Y después de esto se hizo una alineación con un atlas, que es una plantilla cerebral, y el que se usó es el del Instituto Neurológico de Montreal, el MNI 152. Esta plantilla como tal permite alinear lo que es el cerebro original, como lo estamos viendo en la imagen. La segunda es la plantilla y la tercera ya es la imagen después de la extracción de cráneo y alineación. ¿Qué es lo que nos permite esto? Generalizar cada una
de los pacientes porque nos está relacionando entre cada uno de los cortes y además nos va a permitir identificar regiones anatómicas según esta misma plantilla. Como esta plantilla nos Hola permite Natalia, la perdón, cobertura. una preguntita. Sí, claro. ¿Con una alineación te refieres simplemente como a girarlo para que coincida con la plantilla? Exacto. Esto se hizo por medio del programa FCL, que nos permite hacer eso. Son, sí, una serie sí, se puede definir como giros, precisamente para poder acomodar el cerebro del paciente con la plantilla. Vale, gracias. Ok, bueno, como esta plantilla nos permite la cobertura completa del cerebro, nos va a identificar cada uno de estas regiones anatómicas. Esta, por ejemplo, es solo de un corte. Está el núcleo caudado, cerebelo, lóbulo frontal, ínsula, lóbulo occipital, parietal, putamen, el lóbulo temporal y el tálamo. Por cada uno de los cortes se van a identificar ciertas regiones anatómicas y esto es lo que nos va a permitir esta plantilla, poder diferenciarlo en el cerebro del paciente que estamos trabajando. Bueno, ya para la extracción de las características, definimos las regiones de interés justamente con estas regiones anatómicas que mencioné ahora, menos el tálamo y el putamen, precisamente porque las regiones escogidas son aquellas donde se presentan lesiones parenquimatosas identificables por el cambio de la intensidad de la señal de la imagen. Justamente aquí es donde nosotros nos vamos a centrar. Y como vemos en la imagen de la derecha, tenemos la plantilla del MNI 152 con sus diferentes regiones en ese corte nomás y cómo se ve relacionado en el cerebro del paciente. Justamente esas son las regiones de interés que se van a tener. Ya con estas regiones identificadas, pasamos al cálculo de intensidades de señal de la imagen, pues por medio del cálculo de la medida de cada una de las regiones. Aquí, pues como lo mencioné, se hizo toda la extracción de estas regiones a partir de lo que nos indicaba la plantilla. Y estas regiones, pues las vamos a calcular en estas regiones de cada uno de los cortes y también por cada una de las secuencias de resonancia magnética, precisamente porque en cada una de las secuencias de resonancia van a haber intensidades de señal diferentes. Lo otro es que se hizo esta extracción tanto en los cerebros sanos como en los cerebros que contenían alguna normalidad. Como vemos en este ejemplo, las primeras imágenes superiores son cerebro sano, las de abajo son un cerebro con alguna lesión. Aquí podemos ver incluso lo que es sustancia blanca y hasta parte de la sustancia gris, que ya hay una alteración en la intensidad de señal. Se puede ver muy bien, por ejemplo, en FLAIR, donde todo lo que es sustancia blanca se ve hipointensa, pero ya con esta lesión ya hay un cambio, una variación y se ve más hiperintensa. Bueno, con esto se obtuvo las variables predictoras. Estas variables predictoras las llamé acorde a cada una de las secuencias de resonancia magnética, porque como lo mencionaba, por ejemplo, por T1 se hizo el cálculo por cada región, cada corte, y se determinó justamente esta variable predictora. Y además se etiquetaron estas muestras como cerebro sano y cerebro con una normalidad. Perdón, Natalia, es que... ¿Me oyes bien? Sí, ahora sí. No, quería preguntarte una cosa. Esa extracción de características, hasta lo que he entendido, la alineación, todo eso se hace con un software que ya existe para hacer eso. Sí. Y esta extracción de características, ¿cómo se hace? ¿Es también con un software o es ya algo que tú has programado? Ok, eso ya es lo que yo programé. Esta parte de extracción de características las hicimos con MATLAB.
en donde justamente cogíamos la plantilla con los cerebros de cada uno de los pacientes y empezábamos a extraer la medida de cada región en cada uno de los cortes cerebrales y por cada una de las secuencias de resonancia magnética. De pronto se pueden estar preguntando como, ¿para qué los cortes? Estas diferenciaciones entre cortes y secuencias se hizo precisamente para obtener mayor cantidad de muestras por los 98 pacientes que teníamos. Asimismo, lo voy a mostrar a continuación. Con esta extracción de características se obtuvieron 38.852 muestras de estos estudios de resonancia magnética, es decir, de los 98 pacientes. Y con ello se obtuvo un 32.466 de tejido cerebral sano y 6.386 muestras de tejido cerebral con alguna anormalidad. Algo que también se deben estar preguntando es si habían más casos de cerebros con una anormalidad, ¿por qué hay menos muestras? Precisamente porque en los cerebros, cuando hay alguna lesión, un ejemplo, hay un tumor, digamos, todo este es el cerebro, pero justamente una parte tiene esta lesión. El resto del tejido se puede considerar sin ninguna alteración y solamente tomamos la parte donde está la lesión. Esta lesión, bueno, de esta lesión se tomaron las regiones que comprendían justamente pues en la región y como lo digo, si hay varios cortes que componen la lesión, pues todos estos cortes fueron usados. Hasta ahora todo bien. Sí. Ok. Bueno, con esto hicimos la comparación de lo que eran las variables predictoras por medio de matrices de diagramas de dispersión, en donde nos permitían pues ver por cada una de las variables cómo se comportaban entre sí. Un ejemplo, en la primera imagen, que es la de más arriba, la primera, es la comparación entre la variable predictora T1 y T2, en donde los puntos azules son las muestras de cerebro sano y los puntos rosados son las muestras de cerebro con alguna patología. Como alcanzamos a ver en esta y también en las demás, no se ve una diferenciación que uno pueda decir, puedo llegar a clasificar tanto cerebro sano como normal por medio de modelos lineales. No, en estos casos, por eso es que se hizo uso de ya otro tipo de modelos con el entrenamiento que ya les voy a explicar para poder diferenciarlos. Entonces, como se puede ver, no hay grupos que se diferencien fácilmente y no pueden ser discriminados entre sí. Siempre están por encima como tal estos datos. Según la literatura, las técnicas actuales que se usan para este tipo de... ¿Sí? Qué pena. Yo veo ahí 5 variables. ¿Cuántas Sí. variables tú extraes de ese proceso que llamas de extracción? Son esas 5 variables que se extraen. ¿Y con solo esas 5 vas a trabajar o tienes algo Sí, más? exactamente esas 5 fueron las que se usaron para trabajar en la clasificación. Ya. Sí, precisamente por lo que comentaba, porque en cada una de, pues las llamamos así, T1, T2, flera de 6 y 3, pero hacen referencia a los datos extraídos por cada secuencia de resonancia magnética. Como lo vimos antes, en cada una de las secuencias de resonancia hay variaciones en las intensidades de señal, que incluso ahora lo voy a mostrar un poco más, porque, por ejemplo, como lo decía en FLAIR, lo que es sustancia gris, blanca y el líquido cefalorraquídeo se va a ver diferente a como se ve, por ejemplo, en T1 o como se va a ver en T2, en ADC y 3. Y por eso usamos justamente estas 5. Además, que
el poder usar estas secuencias de resonancia magnética no es tan sencillo de conseguir los estudios, ¿sí? Por lo general se pueden llegar a conseguir en bases de datos de al menos de una de las secuencias. Lo otro que ya también está en juego es en qué población fueron sacadas estos estudios, también en qué equipo, porque pues también dependiendo del equipo va a haber cierta variabilidad. Perdón, yo interrumpo, tengo una preguntita. Estas 5 variables son como es una forma de ver diferente el mismo cerebro. Entonces, yo estoy viendo el mismo cerebro de 5 maneras diferentes, T1, T2, FLAIR, ADC y 3. Exactamente. Sí. Okay. Y eso, justamente. sí, y cada uno de esos como que me da un numerito y eso es lo que yo saco. Exactamente. Okay. Sí, porque si vemos este ejemplo, ahí tenemos el cerebro de paciente 1 y paciente 2. Paciente 1 está completamente sano, pero obtuve 5 tipos de resonancia magnética de solo ese paciente. Y al igual que el paciente 2 que tiene esta anomalía, esta lesión, estoy obteniendo 5 tipos. Y así mismo es que nosotros identificamos las intensidades de señal, de cómo varían entre un sano y alguno con lesión. Y tú mencionas ahorita el tema de los equipos, de que pues, depende del equipo, pues el T1 me va a dar diferente al mismo paciente, entiendo yo. No precisamente va a dar diferente, sino Puede variar. puede variar algo y además que también hay que tener muy presente la población de estudio, porque no van a ser los mismos cerebros, por ejemplo, una población colombiana a una población, digamos, en Asia, ¿sí? Siempre va a haber cierta variabilidad. Es lo mismo que si damos un ejemplo, por ejemplo, de rasgos físicos, ¿sí? Si, por ejemplo, vemos a un asiático, ellos tienen cierta tonalidad de piel, rasgos de la cara pues diferentes. Nosotros como latinos pues vamos a ser, pues sí, un poco como pues, bueno, ustedes me entenderán, el rasgo latino, ojos más abiertos, ¿sí? Y lo mismo está pasando en los cerebros, que por eso es que se usan justamente estos datos de fundación. Perfecto, gracias. Ok, bueno, como lo mencionaba, sí, por literatura, las técnicas que se usan son más de segmentación de las lesiones específicas, es decir, no están haciendo el proceso que nosotros estamos buscando, que es la primera parte de identificación del hallazgo crítico, ¿sí? Como en todo proceso uno siempre, pues uno suele decir, aquí hay algo, bueno, no sabemos qué es, y necesitamos que el radiólogo lo revise para sí mismo priorizar una atención de este paciente. No sabemos si esta lesión que tenga el paciente puede conllevar algún problema inmediato respecto a su salud. Eso es como lo fundamental en nuestro trabajo, el poder identificar ese primer hallazgo y poder que el radiólogo pueda revisarlo. Bueno, respecto ya a los clasificadores que se usaron con los datos, las muestras anteriormente mencionadas, se usó NetBase y KNN, asumiendo que estos datos son independientes, idénticamente distribuidos. Regresión logística se usó porque este modela la probabilidad de resultados en función a las características individuales. Árboles de decisión se usó por la estructura del árbol, que es libre de adaptarse a los datos que se están utilizando, y Random Forest me da un modelo más robusto al ser la combinación de varios árboles de decisión. Esto fue lo principal por lo cual escogimos estos modelos. Ya respecto a los resultados que voy a mostrar a continuación, son resultados obtenidos después de la etapa de validación. Pero antes, para el entrenamiento, estas muestras las dividimos usando una metodología Hollout, en donde se tomaron 70% de las muestras para un entrenamiento y el 30% para la validación. En esto se conservó la distribución de las clases, o sea, el porcentaje de cerebros sanos en todas las muestras era 83.6%, en enfermos 16.4%, y al hacer la división
de entrenamiento y validación se conservaron estas distribuciones de clase. Y posteriormente se hizo el entrenamiento con la metodología de validación cruzada, en donde se dividieron en 5 subconjuntos y aquí también se conservó la distribución de las clases. Y con esto se hizo el cálculo de las métricas finales. Respecto a los resultados... Perdón, una ¿sí? pregunta, qué pena, devuélvete unita. Lo que entiendo es que tú hiciste validación cruzada en la muestra de entrenamiento. Es decir, sacaste Sí. un 30%, lo dejaste afuera para el futuro y en el 70% hiciste validación cruzada. Exactamente. ¿Ya? ¿Y cuántas vueltas le diste o pues cuántas veces hiciste la validación? Ok. Para la validación, como el set de entrenamiento... ¿Sí, dígame? 5 subconjuntos, lo que dice ahí. Qué pena. Sí. Ya, listo. Sí, y pues hay que tener presente que los datos de entrenamiento en total fueron 27.196, que eso es el 70% de todos los datos que teníamos. Bueno, para los resultados se hizo el análisis de las matrices de confusión, en donde los verdaderos positivos tenemos que tener presente que son los cerebros normales, bueno, sin ninguna alteración, que fueron clasificados correctamente, y los verdaderos negativos los tomamos como cerebros con alguna lesión que se clasificaron correctamente. Respecto a las métricas que sacaron fue exactitud, sensibilidad, especificidad, coeficiente kappa y medida F, en donde siempre estuvimos muy pendientes de lo que era especificidad, precisamente porque esta especificidad, ¿qué es lo que me va a dar? Sabemos que es la proporción de los verdaderos negativos que se identifican correctamente, y mis verdaderos negativos son mis cerebros con un hallazgo crítico. Si esto no se clasifica correctamente, va a haber un margen en donde mis pacientes que de pronto tenían un algo no están siendo revisados de manera prioritaria. Bueno, y lo último fue la comparación de los modelos acorde a una línea de base. Aquí esta línea de base que nosotros determinamos era asumiendo que todas las muestras de cerebros, tanto sanos como con alguna alteración, decíamos que son sanas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros determinamos que todas estas muestras son sanas? Pues entonces vamos a obtener una exactitud del 83.6%, sensibilidad del 100%, especificidad de 0, medida F del 91%, capa de 0, y con esto fue que los comparamos. Bueno, si con esta línea de base mis modelos obtuvieron mejores resultados, estamos haciendo un buen trabajo. Bueno, respecto al primer modelo que usamos, que fue KNN, el gráfico nos permite ver lo que es la exactitud versus la cantidad de vecinos. Aquí estamos ejemplificando los 8 vecinos. Estos datos de la exactitud van entre el 96 y el 98%. Y pues gracias también a RStudio que nosotros usamos para estas clasificaciones, este nos permitió determinar que la mejor clasificación se estaba dando con un número de vecinos igual a 5. Y aquí esta matriz de confusión justamente fue los datos obtenidos con los 5 vecinos, en donde tenemos un 98.58% de verdaderos positivos y un 91.59% de verdaderos negativos, es decir, de cerebros con una normalidad que se clasificaron correctamente. Natalia, ¿sí? una cosa, ¿esto es fuera de muestra? ¿Cómo? ¿Esto es sobre el 30% que dejaste afuera? Sí, exactamente. Todos estos datos que ya voy a mostrar es respecto a este 30% de muestras que no fueron tocados en el entrenamiento y dejamos por aparte para esta validación. No entiendo. ¿Cómo puede dar, pues digamos, con un vecino, pues es un overfitting tremendo. Entonces, pues uno esperaría que esto fuera dentro de muestra y fuera de muestra dieran
diera un poquito más malo. Pero aquí está raro, la verdad, pero debe haber algo, no sé. Y fuera de muestra, sí, no entiendo muy bien. Pero bueno, hay Sí, algo raro, porque un vecino es el modelo más complejo posible, se adaptaría perfectamente a los datos, ujú. como en efecto lo puedes ver ahí. Entonces, pues sí, no sé. Pero bueno, listo, dale. Ok, sí, precisamente, bueno, esto lo voy a mencionar un poco más adelante. Eh, Voy a continuar con el siguiente modelo, que fue regresión logística, en donde observamos que tiene una alta exactitud y sensibilidad, lo cual se muestran en la relación con la medida F, donde se puede apreciar que que pues sí, tiene cierta relación, porque precisamente la medida F conlleva estos datos, pero en especificidad y en capa obtuvimos métricas por debajo del 60%. ¿Qué me va a indicar esto? Número uno, en especificidad, que hubo muestras de cerebro con alguna normalidad que no se están clasificando completamente de manera correcta. Y en el capa, según teoría, si hay un capa por debajo del 60%, no es un buen pronóstico para una clasificación. Además que el capa permite precisamente controlar aquellas instancias que pudieron haberse clasificado correctamente por casualidad, y obtuvimos fue de un 0.58%, lo cual sí es sumamente riesgoso para un modelo y el enfoque que nosotros le estamos dando, que es el poder detectar hallazgos críticos. Respecto a árboles de decisión, tenemos el gráfico para determinar el número de particiones para el menor error de validación. Este se obtuvo en la partición número 166, que pues se podría ver un poco en la parte superior del gráfico, es el número de particiones, y justamente hacia la 166 es donde se está obteniendo un menor error. Justamente para este modelo, con esta partición 166, se obtuvo un 97.92% de verdaderos positivos y un 82.61% de cerebros con alguna normalidad clasificada correctamente. El otro modelo que usamos fue Random Forest, que con Random Forest, y bueno, esto también lo hicimos con árboles de decisión, determinamos cuáles eran las características más importantes, por medio del índice de Gini, como se muestra en la figura. Aquí nos indicaba que FLAIR es la característica más importante, y esto está relacionado justamente con la parte teórica de esta secuencia de resonancia magnética, en donde FLAIR es la secuencia más sensible para poder identificar lesiones. Bueno, seguido ahí nos muestra de T1, Trace, T2 y ADC. Respecto a la cantidad de árboles en este modelo, pudimos ver que en el modelo con 500 árboles y con 1500 árboles obteníamos buenos resultados, pero escogimos el más sencillo, que sería el entrenamiento con 500 árboles. Con este se obtuvo los siguientes resultados. Aquí vemos lo que es el error. Este error es justamente el OV, creo eso es Oropac error. Y este pues me permitía dar el error de predicción promedio de cada una de las muestras de entrenamiento. Como lo vemos, el error mínimo ya se estaba dando a los 500 árboles. Con este obtuvimos una matriz de confusión en donde el 99.14% de verdaderos positivos fue determinado, y hay un 91.64% de cerebros con una normalidad clasificada correctamente. Ya por último usamos el modelo de Naive Bayes. Aquí en esta clasificación se predicen las muestras normales y anormales con un 100%. Aquí nosotros vimos que teníamos la gran ventaja
que uno, en nuestro estudio teníamos solo 2 categorías, es decir, sano o normal y anormal, y había una gran cantidad de muestras, por lo cual el clasificador supervisado obtuvo buenas condiciones para tener un alto desempeño. Aquí está, según la gráfica, entrenamos acorde a los parámetros que eran la corrección de Laplace, teníamos el ajuste y el tipo de distribución, en donde obtuvimos el mejor resultado con el ajuste igual a 0, que es el gráfico que se ve en la parte derecha, una distribución que es falsa, que es precisamente para determinar si se va a hacer o sea, es una distribución de predictores de manera normal o es no paramétrico, en este caso es normal. Y la corrección de Laplace justamente en ese punto donde nos dio el 100% es de 0.001. Esto igualmente, como nos dio un 100%, hicimos pruebas, hicimos al menos 10 pruebas distribuyendo de manera aleatoria todos los datos que estábamos dando, tanto entrenamiento como en validación, y seguía determinándose un 100%. Igualmente, bueno, ya para la comparación de todos los modelos, como lo indiqué antes, hicimos la comparación con la línea base, en donde se define que sí, al hacer esta clasificación, NaveBase obtuvo las mejores métricas. Ya respecto a los demás modelos, a partir de la medida F pudimos determinar que hubo resultados positivos al estar por encima justamente de esta línea de base. Pues esta medida como tal muestra la relación entre lo que es exactitud y sensibilidad, por lo que todos los clasificadores obtuvieron ese alto número de predicciones correctas y había una alta proporción de verdaderos positivos identificados. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo una mayor cantidad de muestras que eran cerebros sanos y se identificaron correctamente. Esto va muy de la mano pues, y puede verse de manera positiva, dado que en el campo de la radiología es de alto riesgo, como lo mencioné antes, que haya muestras de hallazgos críticos que de pronto no se hayan identificado. Para explicar de una mejor manera, hay que entender muy bien también la importancia de que hayan falsos positivos y falsos negativos. Si hay un falso positivo, ¿qué significa? Que no se está clasificando de manera correcta una muestra de cerebro sano, que perfectamente el radiólogo puede revisar después de la alerta. Después de una minuciosa revisión, dirán, aquí está normal, no hay problema. Pero, ¿qué pasa con los falsos negativos en medicina? Si es un falso negativo, nos va a indicar que un cerebro que contiene algún hallazgo crítico se clasificó como un cerebro sano. Y esto va a ser muy riesgoso para el paciente porque va a estar a corte de las prioridades que mencioné al comienzo, y asimismo se va a revisar. Si desde un inicio se hubiera identificado como un cerebro con una normalidad, habría esa gran prioridad de poder revisarlo y asimismo obtener un mejor resultado clínico. Es precisamente por lo que había una identificación más pronta y una acción clínica pues de manera inmediata, dependiendo también de qué es lo que se esté encontrando. Bueno, ya también para pues, poder verificar estos datos que estamos obteniendo con estas 5 variables que eran T1, T2, Fleira, DC y 3, para poder verificar también respecto a estos modelos que habíamos obtenido de hasta del 100%, hicimos la clasificación de, pues como tal, de las muestras usando solamente las 3 primeras variables. ¿Por qué usamos esto? Precisamente porque según el protocolo del Colegio Americano de Radiología, como lo mencioné, estas 3 primeras son las típicas en resonancia magnética cerebral. Hice la clasificación respecto a esto y se seguían obteniendo buenas métricas, pero
ya empezaba a haber una disminución en lo que era la clasificación de cerebros con alguna normalidad. Empezaba a bajar como tal esta métrica de especificidad. Y ya por último, hice la clasificación solamente con una variable. Bueno, antes que nada, vemos que ya con menos variables, el modelo de Naive Bayes empezaba a tener una disminución en las métricas, haciendo pues ya una relación entre a más características importantes sacadas, mejor nos estaba dando la clasificación, ¿sí? Se puede ver la correlación entre lo que eran las 5 variables predictoras en estos resultados de clasificación anterior. Ahora sí, lo último que mencionaba era que también hice la comparación de los modelos usando la clasificación con una sola variable predictora, que es FLAIR, y justamente FLAIR es la más sensible en resonancia magnética para identificar las lesiones. Ya aquí, si nosotros clasificamos con solo esta variable predictora, los resultados ya no son los esperados, precisamente porque al ver esa actitud, ok, está por encima del 80%, pero mi especificidad, que es justamente la que me está mencionando cómo están clasificando mis hallazgos críticos a mis cerebros con una lesión, está por debajo del 70-60%. Ya no es algo bueno para el fin que nosotros estábamos buscando en este campo de la medicina. Bueno, ya para concluir, los datos, bueno, los resultados que obtuvimos en este trabajo podrían plantear una atención especializada más oportuna y suponer una mejor evolución clínica del paciente, precisamente por los resultados que obtuvimos, en donde se están encontrando estos hallazgos críticos de una manera adecuada. También hay que ver que respecto a las lesiones cerebrales, estas secuencias de resonancia magnética pudieron diferenciar acorde a las intensidades de estas secuencias y asimismo tener una adecuada clasificación, y va de la mano con la primera conclusión, que se podría llegar a un bien de una atención más oportuna del paciente. Una de las cosas que sí también concluimos, y pues es muy importante recalcar, es respecto al desbalance de las clases, que como vimos, los cerebros sanos, pues las muestras de cerebro sano terminaban siendo 83.6% y de enfermos fueron de 16.4%. Esto es crucial siempre para las clasificaciones usando Machine Learning, pero también hay que ver en este tipo de estudios, no es imposible, pero sí tiene pues es difícil el también conseguir los datos, pues número uno, porque al menos en Fundación pudimos obtener muestras de 98 pacientes. Si llegamos a usar bases de datos, pues número uno, las bases de datos de cerebro son también complicadas de conseguir, y sí se van a requerir justamente las 5 intensidades de señal que usamos nosotros. Por lo general se encuentran bases de datos con una de las secuencias de resonancia magnética, por ejemplo, bien sea T1 o T2 o FLAIR. Es por eso que también es complicado, y además que por eso es que también hice la clasificación con FLAIR para determinar cómo nos estaba yendo en la clasificación. Y ya por último, pues como trabajo futuro sería el trabajo en este desbalance de clases, pues para poder obtener mayor cantidad de cerebros, bueno, de muestras con alguna normalidad, además de pues ya ver a futuro la clasificación de las alertas acorde a los diagnósticos críticos, ¿sí? Porque se estaría detectando qué es esa patología y asimismo poder clasificar respecto a la prioridad de estas mismas. Bueno, muchas gracias. Natalia, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, yo te podría preguntar.
Ok. ¿Alguien quiere? Sí, yo tengo una pregunta, pero por desconocimiento un poco del área y esos temas de esos trabajos que se han realizado. Natalia, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Creo que todo, pues, felicitarte por tu trabajo, me parece muy interesante lo que has logrado. Quisiera conocer un poquito más respecto a que tú has trabajado más en esto, ¿cómo ves el estado del arte frente a esto que has logrado y lo que decía los aportes frente a otras mismas metodologías de ciencia de datos frente a este tipo de desarrollo de imágenes? ¿Cómo lo ves? Ok, bueno, ya que me lo preguntas, sinceramente hay mucho por trabajar. Este campo de investigación, hay demasiados puntos por los cuales irse, que como mencionaba, según literatura, al menos en estos trabajos en donde se busca detectar pues ya normalidades en el cerebro, en lo que principalmente se están enfocando es en el detectar qué es lo que hay. O sea, ya saben que allí hay un hallazgo, que por ejemplo, ya hay un tumor, pues entonces están clasificando, por ejemplo, cuál es el tumor, o sea, qué es lo que hay. Pero desde este punto en donde me está determinando, aquí hay un hallazgo y necesito prioridad para la revisión, aún no se encuentra en literatura. Ya lo otro es que sí hay mucho por trabajar en esto, es por la complejidad en la obtención de las bases de datos, al menos en resonancia magnética cerebral, como lo mencionaba ahora, es bastante complejo porque si obtienes bases de datos, pues número uno, sí, cuáles secuencias de resonancia magnética estás obteniendo en este tipo de resonancias, qué lesiones podemos encontrar, si me puede determinar todos los hallazgos críticos que pues ya también por ojo clínico yo puedo detectar en medio de varias secuencias. Lo otro también es en qué población se están haciendo los estudios, de dónde estoy consiguiendo esta base de datos, pero de verdad que hay mucho por trabajar. Listo, vale, muchas gracias, súper. Natalia, mira, y hay un detallito pues de la presentación. Si tú te devuelves a donde comenzaste con las técnicas, hablaste de algo independiente, integralmente distribuido. No sé si te acuerdas. Cuando lo- Oh, okay. ya, considero que simplemente es innecesario que hables de eso porque de hecho tu muestra no lo es. Como tú separas, como sacaste segmentos de todas las tomografías y volviste 90, los volviste como 2000 y pico, pues cada una de esas imágenes que salió una al lado de la otra, pues no deben ser independientes. Pero es una cosa que simplemente no es necesario decir, pues, para no ir a confundir pues, a las personas que les presentes. Ok, ok. Y una cosa que puedes hacer, yo encuentro, pues, encuentro un poquito extraño que entre más complejidad le pongas a esos modelos, que es como, por ejemplo, más árboles o más divisiones, los errores caigan y caigan en la muestra de prueba. Pero bueno, digamos que de todas maneras está súper chévere. Una métrica que hubieras podido utilizar es AUC. ¿Por qué no haces el área bajo la curva ROC? Ok, bueno, como tal, bueno, no lo hicimos en el estudio, pero sí lo tendría presente para después. Ya. Bueno, pero sí, muy chévere. Tienes unos datos también muy bonitos y unos resultados como chéveres. Súper bien, felicitaciones. ¿Y en tu universidad ustedes tienen un grupo que se dedica a esos temas? Sí, como tal, pues yo hice parte del semillero de investigación de tratamiento de señales. También pues están semilleros de inteligencia artificial, que aún así pues se está buscando
que más ingenieros biomédicos también se interesen en esta parte, ¿sí? Porque al menos en la universidad se están yendo más hacia otras líneas, pero por eso es como tan fundamental que pues también como de a poco nos vayamos dando a conocer y todas las aplicaciones que pueden darse a la medicina. ¿Y ustedes tienen matemáticas aplicadas en el autónomo? No, No tienen o pero la sea, carrera semillero de matemáticas aplicadas. carrera de matemáticas aplicadas tienen. Ah, no, carrera no. Ya. Pero, ¿y carrera de matemáticas o tampoco? ¿Tienen No, tampoco. Ah, ya, no, pues tremendo meterse en estas cosas, buenísimo. Sí. Pues bienvenidos los que quieras invitar a que presenten sus trabajos. Aquí los recibimos con mucho gusto. Todos los jueves tenemos seminario público. Bueno, igualmente muchas gracias por la invitación y muchas gracias pues, a todos los asistentes. Igualmente, pues quiero dejar como muy, pues como la importancia del poder aplicar este tipo de temas justamente al campo de a la medicina, que al menos en este último año que vimos por pandemia, sí que surgieron muchos proyectos precisamente para detección de lo que es COVID. Entonces, ¿por qué no? O sea, seguir con todas estas investigaciones y es que el campo de la medicina, la verdad, es muy amplio. Claro que sí. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no, Natalia, pues muchísimas gracias. Súper interesante. Ojalá vuelvas por acá. Bueno, que estén muy bien Listo, todos. muchas gracias, que esté bien. Chao.